Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio que ha sido diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Cristian Cardoso, soy docente de la Corporación Universitaria Adventista y me acompaña en este espacio nuestro rector, el doctor Abraham Acosta. Qué bueno que está este tema. Para mí un placer volver a compartir este espacio contigo, Cristian. Vamos a hacer una palabra de oración. Señor, te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos a tu Espíritu Santo que nos acompañe en el estudio de ella y permítenos hoy tener un concepto claro de cuál es el sello de Dios en la Biblia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos las Escrituras hay una aparente contradicción en cuanto al tema del sello de Dios. Porque hay textos que nos hablan del sello de Dios en una forma y hay textos que nos hablan del sello de Dios en otra manera. Permítame ilustrarle mi punto. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, los versículos 13 y 14 nos dicen: en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también vosotros creísteis. En él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanzas de su gloria. Pero hay textos como Apocalipsis 7, versículos del 1 al 4, o Apocalipsis 14, 1, que nos hablan del sello de Dios desde otra perspectiva. ¿Puedo leer el 14:1 de Apocalipsis? Por favor. Dice: entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y el 7:4 dice, bueno, desde el 2, entonces vi a otro ángel que subía del cielo y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cómo podemos entender nosotros esta aparente contradicción que existe entre textos como el de Efesios y Apocalipsis que pareciesen ser contradictorios? Ayer hablábamos de realidades internas que se traducen en realidades externas. Cómo Dios cambia el corazón y que la evidencia de que mi corazón ha sido cambiado por el Espíritu de Dios se evidencia en la obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra y cómo esta obediencia se relaciona o se articula también con la verdadera adoración. Entonces, a la luz del primer texto que leíste en Efesios, ¿verdad?, que habla del Espíritu, y pareciera como que, y es verdad, que el sellamiento, somos sellados, el sello de Dios es la obra del Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Pero esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón se debe contextualizar o se debe evidenciar en una actitud de mi vida a lo que Dios ha dicho, a su soberanía, a su voluntad, a sus estatutos, a sus normas, a su ley, en su palabra. Yo creo que uno de los textos que puede ayudarnos enormemente a entender que no hay una contradicción, sino una relación, es el que se encuentra en Ezequiel, capítulo 36, los versículos 25 en adelante. Miren lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Está hablando de la obra del Espíritu Santo en el corazón, de alguna manera el sellamiento del Espíritu Santo en la obra que Él hace en nuestras vidas. Y después dice: os daré un corazón nuevo, nueva criatura, nuevo nacimiento, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto se conecta con Efesios. Exacto. ¿Verdad? Pero mire lo que dice el 27, que creo que se conecta con el sentido del sellamiento dentro del contexto apocalíptico. Dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis.
Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces, ¿cómo la obra del Espíritu Santo en el corazón se evidencia en una realidad externa que es la sumisión, la obediencia, el respeto a los mandamientos de Dios? Y yo destaco del pasaje de Ezequiel que dice, después de transformar el corazón, limpiar el corazón, dice, y haré que andéis en mis mandamientos. Es una obra del Espíritu que nos guía a la obediencia de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Y dentro de los 10 mandamientos está el mandamiento del sábado. O sea que podríamos decir que la obra del Espíritu Santo, o Pablo está mirando el sellamiento como la obra interna del Espíritu Santo, y que Apocalipsis no solo mira la parte interna, sino también la materialización de esa transformación que es la obediencia. Perfecto. Esto resulta muy interesante cuando lo examinamos ahora en el contexto más amplio de Apocalipsis. Hay cosas que la mente humana solo entiende por comparación. Y en Apocalipsis el sello de Dios se compara con la marca de la bestia y hay algunas características que comparte una que no tiene la otra. ¿Cómo podemos entender la comparación entre el sello de Dios y la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis? 2 textos para responder tu pregunta. Uno, Apocalipsis 7:3 y luego el 14:9. Apocalipsis 7:3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos o sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces mira que habla de un sello. Entonces, al establecer una comparación, ya tenemos 2 elementos importantes del sello de Dios que tiene que ver con que ese sello es en la mente. Ok. ¿Verdad? Es un sello de Dios en la frente, dice. Y a mí como médico me gusta pensar lo que está detrás de la frente. Hay una estructura del cerebro que está detrás de la frente, que es el lóbulo frontal del cerebro. Es en este lóbulo frontal donde están, yo creo que una de las funciones, o un conjunto de funciones finas, extraordinarias, exquisitas de la mente, como el discernimiento espiritual, como la voluntad de Dios, o la voluntad, como el buen juicio, el libre albedrío, todo eso tiene asentimiento en la mente. Y allí es donde el Espíritu Santo trabaja de una manera muy especial para grabar en nuestro cerebro, ¿verdad?, el carácter de Jesús y todo lo que eso significa, que es obra del Espíritu en nuestra mente. Pero está el otro texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, que dice, y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano. Entonces, el sello del Dios vivo, ¿dónde se graba? En la frente. En la frente. Y me gusta lo que comenta una autora muy conocida en el mundo cristiano, que dice que ese sello es un asentamiento en la verdad desde el punto de vista intelectual y espiritual, de tal manera que esa verdad ya no puede ser removida de la mente. Entonces, no solamente el asentimiento de la verdad, sino también el espíritu que me mueve a la obediencia. No podemos desconectarnos de la realidad intelectual, de la acción que me mueve a la obediencia por la obra del Espíritu. Pero en el caso de la marca, esa es la primera diferencia. Para Dios, el sello. Para la bestia no dice sello, sino que dice una marca. Y la segunda diferencia al compartir estas 2 situaciones es que la marca de la bestia se pone en la frente y en la mano. Y estudiosos de la Biblia dicen que hace referencia primero a aquellos que consienten, ¿verdad?, con la bestia, con sus enseñanzas, con la adoración falsa, con los símbolos de la adoración falsa, y están convencidos, o sea, está allí metido en su mente. Y en la mano con aquellos que no consienten, ¿verdad?, pero que finalmente se someten porque media la persecución, la fuerza, la amenaza y hasta la muerte. Y para no correr ese riesgo terminan sometiéndose a la adoración falsa, a su simbolismo y también a quien está detrás de todo esto, que es el enemigo de Dios. Queremos agradecer nuevamente a nuestros televidentes por acompañarnos en este espacio e invitarlos a que nos sigan acompañando en nuestro siguiente tema, donde estudiaremos a profundidad la marca de la bestia.